Muy buenos días a todos. Vamos a esperar, como siempre, 2 o 3 minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y comenzamos con el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid Asset y os doy la bienvenida a un nuevo webinar que tenemos hoy, que lleva el título Cómo tomar decisiones con un proceso de gestión ESG que sea transparente, preciso y ágil. El webinar de hoy está patrocinado por la empresa Workiva. Workiva es una multinacional que nació en Estados Unidos, pero ahora mismo forma parte del grupo alemán Siemens y se dedica especialmente a todo lo que es el software como servicio, o sea, lo que tenemos conocido como el software as a service o que vemos en muchas presentaciones como SaaS. Como todos sabéis, ESG viene de las siglas en inglés Environment, Social and Governance y son en sí un enfoque para poder evaluar hasta qué punto una empresa trabaja en lo que son los objetivos sociales y va más allá de lo que son los objetivos propios de empresa y de rentabilidad para los accionistas. En los criterios de ESG se refieren básicamente a lo que es todo el tema ambiental, sociales, de gobierno corporativo y muchos de vosotros preguntaréis, ¿por qué razón hacemos dentro de Asset un webinar sobre ESG cuando todo nuestro público objetivo pues son financieros? Bueno, pues es absolutamente necesario porque resulta que es que estos criterios se tienen en cuenta a la hora de invertir en cualquier empresa y se han convertido en una referencia absoluta en todo lo que se refiere a inversiones socialmente responsables
o IRS tal y como las conocemos habitualmente. Está claro que el vínculo entre finanzas e ESG ahora mismo es más fuerte que nunca y preparar los informes relativos a ESG de una forma transparente, clara, ágil y que además tengan calidad se ha convertido en una absoluta prioridad para la mayoría de las empresas a nivel mundial. Lo que está claro, desde luego, es que la mirada de los inversores ahora mismo está fija en aquellas empresas que tienen una estrategia de negocio con criterios ESG. No es una moda ahora mismo ya, es una realidad. Es una realidad que muestra claramente el cambio de conducta que se está produciendo tanto en los inversores como en los profesionales de finanzas. Bueno, pues de todo esto, hoy nos va a hablar Francisco Vilaplana, que es director de ventas de ESG en Workiva. Y nos va a hacer un recorrido a lo largo de una serie de puntos, todos relacionados lógicamente con ESG. Primero nos va a hablar sobre todo lo que es el contexto actual de ESG en lo que es el departamento financiero. También nos va a comentar respecto a lo que es el tema de ESG y cómo es fundamental para poder ganar la confianza de los inversores. Vamos a ver también qué regulaciones a nivel europeo son fundamentales ahora mismo para todo el tema de ESG. También por qué es importante el ESG para los financieros, por cómo está cambiando todas las obligaciones de la oficina del CFO. Y una cosa muy importante, lógicamente, porque es importante invertir en tecnología en toda la materia de ESG. Por último, nos contará también cómo Workiva ve soluciones para toda esta situación. Bueno, pues el webinar durará aproximadamente 1 hora y las preguntas, como siempre, nos las hacéis a través de la plataforma. Y nosotros, bueno, pues según veamos el tipo de pregunta, pues a lo mejor las intercalamos a lo largo de la presentación de Francisco o las dejamos para el final, como hacemos siempre. Bueno, Francisco, si puedes encender, por favor, tu cámara y tu micrófono. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la introducción, Miguel Ángel. Muy bien, se te ve perfectamente, se te escucha perfectamente. A ver la presentación, todavía no la vemos. Sí, un momentito. ¿Se ve la presentación ahora? Ahí está, se ve perfectamente ya. Te dejo con el webinar. Perfecto, perfecto. Un momentito, a ver. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues de nuevo, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. También agradeceros a todos los que, bueno, pues que habéis querido compartir tanto con Asset como con Workiva este ratito de vuestro tiempo, pues bueno, pues para bueno, aprender o entender un poco más qué es lo que está ocurriendo en esto que ahora mismo está tan de moda, que es la sostenibilidad, que ya no es una moda, como bien decía Miguel Ángel, pero sí es cierto que casi día tras día lo estamos viendo en los diferentes medios como bueno, pues un driver más de los que impactan en las estrategias de los negocios de las organizaciones. Un poco, pues, para poner un poquito en contexto que vamos a ver, aunque Miguel Ángel ya ha hecho una introducción bastante completa. A ver, un momentito, vale. Empezar, bueno, pues digamos que tendremos dos grandes partes. La primera será un contexto, entenderemos un poco el contexto y cómo esto está influyendo, cómo la sostenibilidad está influyendo en la dirección financiera desde el punto de vista de Workiva. Y después queremos también compartir con vosotros cuáles creemos que pueden ser las mejores prácticas para hacer frente a estos retos que exigen de las organizaciones un mayor control de todo lo que se refiere a su dato no financiero y a la información cualitativa no financiera, ¿vale? Para diferenciarla de la financiera, pero que fundamentalmente la conocemos como sostenibilidad y algunos también la llaman como información ESG. Entre este segundo y tercer punto, bueno, pues le comentaba a Miguel Ángel, estaré abierto a preguntas concretas y después pues lo mismo. Al final pues también de todas maneras podéis hacerme las preguntas que estiméis oportuno. No me voy a extender mucho en esta primera parte porque ya Miguel Ángel nos ha introducido Workiva, pero bueno, fundamentalmente para el que no nos conozca, somos una compañía cotizada en Estados Unidos que, bueno, pues estamos desde el año 2008 ofreciendo nuestros servicios. Bueno, pues estamos cerca de los 500 millones de euros de facturación y bueno, y dos datos claves, ¿no? de los que aquí os presentamos es que fundamentalmente y que también bueno, pues
muestra el espíritu que tiene Workiva, es que cerca de un 26% de nuestro revenue lo invertimos en I+D+I. Y eso lo que nos permite es después tener un reconocimiento por parte de consultoras de prestigio como es Forrester en materia de GRC. En el mercado español, concretamente, por deciros algunos nombres, yo creo que hablan por sí solos. Tenemos bastantes más. De hecho, actualmente ya el 57% del IBEX 35 confía en Workiva para la gestión de su reporte o cuestiones relacionadas con el control y la auditoría de la información. Y otro dato clave es que esa confianza que nos pusieron en su momento la seguimos manteniendo y en ello estamos con un 100% de la retención de nuestros clientes, ¿vale? Finalmente, aunque entraremos más en detalle sobre qué es Workiva. Workiva es una plataforma en la nube, ¿no?, que ofrece diferentes tipos de soluciones, pero fundamentalmente pensadas para todo lo que es el ámbito del reporting, desde lo que son las taxonomía ISEF, que es la obligación que tienen las empresas cotizadas, así como otra serie de reportes regulatorios, informes de sostenibilidad, internos, externos, y después, por supuesto, todo lo que es la gobernanza y el riesgo asociados a todo este tipo de información, ¿vale? Entonces, dicho esto, si os parece, entramos en materia, que yo creo que es la parte más interesante. A ver, tema de sostenibilidad. Se habla mucho, pero yo siempre insisto en una cuestión, y es que la sostenibilidad tiene que ser rentable, pero también hoy por hoy disponemos de herramientas, se ponen a disposición de las diferentes organizaciones herramientas que no solamente son tecnológicas, sino también financieras y demás, para que la rentabilidad sea sostenible. Es decir, que el impacto de hacer negocios hoy no tenga un impacto en el futuro y, por supuesto, tampoco tenga hoy un impacto a la sociedad a la que ofrecemos nuestros servicios, ¿no? Pero, evidentemente, tiene que ser rentable. Si no hay rentabilidad, no se puede ser sostenible, ¿no? Entonces, en torno a eso, nosotros en Workiva pensamos que hay diferentes drivers que hacen que las organizaciones se planteen la sostenibilidad más que sencillamente un nice to have, como se dice coloquialmente en inglés, o sencillamente, básicamente vean la sostenibilidad como una obligación de reporting regulatorio. Tenemos 6 aspectos, como decía. Por una parte tenemos esto que hacía referencia, que es la propia regulación, que ahora entraremos. Después tenemos las exigencias de nuestros propios clientes, independientemente de que estemos en una organización B2C o B2B, es decir, las exigencias del mercado, del sector. Tenemos también después otras motivaciones, como pueden ser el acceso a financiación, que lo veremos también ahora. Tenemos también la posibilidad de que a través de el impacto que generamos en nuestros empleados y que eso se transmita al resto de la sociedad, podamos contar con un talento no solamente más con más ganas de trabajar por la organización, sino también talento que quiera venir de fuera a trabajar por la organización. Después tenemos también comités de dirección y que de alguna forma se toman en serio todo esto relacionado con la gobernanza. Y después tenemos también, por otra parte, un interés que va más allá de todo lo que hemos comentado, quizás por generar un impacto positivo hacia otros grupos de interés, como pueden ser, en este caso, lo que se conocía tradicionalmente como la responsabilidad social corporativa. Con respecto al primero de ellos, el tema de la regulación, aunque entraremos en detalle dentro de un ratito, destacar fundamentalmente que, independientemente de que aún se vea la regulación en materia de sostenibilidad en algunos sentidos como un factor limitante, yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Es cierto que en la Unión Europea ya llevamos bastantes años legislando en torno a esto, y como veremos ahora, nuevas legislaciones están viniendo que están obligando a las organizaciones a reajustar sus políticas en materia de respuesta a estas regulaciones, pero y vemos también, por otra parte, como Estados Unidos, que quizás es otro mercado muy competitivo, o China, están un poco atrás con respecto a la Unión Europea. Bueno, pues sí, es cierto. Esto podría entenderse como un factor limitante, pero no lo vemos así. No lo vemos así porque en este caso la Unión Europea
desde hace ya un par de años para acá, está desarrollando normativa que está pensada fundamentalmente para que todos los actores que trabajamos dentro del tejido productivo en la Unión Europea vean cómo bueno, pues, los esfuerzos son recompensados, ¿vale? Entonces, está elaborando normativa, un ejemplo muy claro es el reglamento de taxonomía, como, oye, que no solamente sea que las empresas tengan que empezar a publicar en qué medida son verdes, como veremos más adelante, sino que también de alguna manera los bancos, las instituciones financieras que hacen posible que las empresas de alguna manera puedan recurrir e invertir en sus activos, pues oye, si yo invierto realmente en una empresa que apuesta por la sostenibilidad, ¿yo qué me voy a llevar? ¿No? Es decir, tratar con cariño a todos los diferentes actores que están implicados dentro de cada uno, dentro de todo lo que es el tejido productivo, aseguradoras, inversores, instituciones financieras, organizaciones, etcétera. Entonces, de alguna manera, la regulación hoy, y tal y como se está planteando hacia el futuro, no debe de verse como un factor limitante, sino como una oportunidad. Veremos esto un poquito más en detalle más adelante. El tema de los consumidores, bueno, pues ya se está viendo por una parte que, bueno, pues el empuje no solamente de las nuevas generaciones, sino también un poco las notas nuevas, que estamos viendo que queremos algo más que sencillamente un producto, está también siendo un driver para que las organizaciones apuesten por la sostenibilidad de sus negocios. ¿Qué ocurre? Que es cierto, y esto no tenemos que engañarnos, para esto influye mucho el sector en el que uno se encuentra y también la región en la que opera, ¿vale? Porque hay algunos sitios, o sea, no se puede comparar quizás esa tendencia hacia la sostenibilidad tradicional que tienen los Nordics con quizás otra zona del mundo que todavía pues no tienen ese nivel de sensibilidad. Pero en todo caso sí se está viendo que hay un empuje por parte de los consumidores para tener productos más sostenibles. Y en caso de que sea una empresa B2B, también, porque están empezando a incluir dentro de sus, bueno, ya lo vienen haciendo, ¿no? Pero digamos con un nivel de detalle bastante superior, están empezando a incluir el hecho de que una empresa tendrá también que responder cómo está gestionando su sostenibilidad o su huella de carbono, por ejemplo, para poder hacer negocios con otra empresa. Respecto al tema de la financiación, bueno, pues aquí sí que se abre un abanico de oportunidades bastante importante, no solamente a nivel de financiación pública, sino también a nivel de financiación privada. Empezamos por el primero, aunque entraremos en detalle, como digo, dentro de unos momentos. La financiación pública, por ejemplo, los fondos Next Generation, es cierto, y no voy a entrar en ese digamos, debate que hay actualmente, que todavía no se está viendo cómo están llegando los fondos a las diferentes organizaciones. Pero partiendo de cómo están diseñados, no importa la tipología de proyecto que se presente a cualquiera de estos fondos, que de una manera o de otra va a estar vinculada a objetivos de sostenibilidad, ¿vale? Esto es un punto importante porque con esto también hay un mensaje claro de la Unión Europea, de los Estados miembros, de que efectivamente, oye, ya que vas a realizar un esfuerzo en tratar de ser más responsable, desde un punto de vista de gestión de tu negocio, voy a intentar que en la medida de lo posible puedas conseguir o mayor rentabilidad o que por lo menos no pierdas rentabilidad con respecto a tus competidores. Creo que eso es un mensaje muy positivo, más allá, por supuesto, de lo que ahora mismo pues, está ocurriendo con el tema de los fondos de Generation. Pero después también la financiación privada, adelantaba previamente, el tema de las instituciones financieras, cómo están empezando a, bueno, pues a empujar también la posibilidad de que haya pues financiación, parte de su financiación esté vinculada a objetivos de sostenibilidad. Pero también no solamente estaríamos hablando de instituciones financieras, sino también estaríamos hablando de los inversores, ¿vale? Y no importa si son inversores que invierten en activos que están cotizados o inversores que invierten en activos privados. Por ejemplo, los private equity actualmente están muy incentivados por, digamos, hacer que sus inversiones sean cada vez más sostenibles por diferentes razones, entre otras de ellas, por ejemplo, la regulación, la conocida como SFDR, sino que también, además, a la hora de
poder entrar en el capital de una compañía están valorando más cuestiones que simplemente el valor que tiene financiero o el valor de la compañía, entendido como únicamente el valor que se extrae de sus datos financieros. Están viendo también cuestiones que pueden afectar más allá y están metiéndose en este sentido pues hasta, digamos, hasta el final de la cueva para entender qué está ocurriendo en materia de sostenibilidad. Pero lo que sí es cierto es que tanto por parte de la financiación pública como por parte de las posibilidades de financiación privada existe un gran interés, hay una gran oportunidad. Después hablamos del tema del talento. El tema del talento aquí es muy interesante porque en alguna medida las nuevas generaciones están acostumbradas y también les estamos acostumbrando a, bueno, pues a que exijan un poco más de lo que tradicionalmente nosotros hemos exigido a las organizaciones, ¿no? Y ya traen de por sí comportamientos como temas relacionados con la diversidad, como temas relacionados con el impacto que tiene la propia actividad en el medio ambiente, etcétera, vienen sensibilizados. Y para poder contar, ahora mismo hay una guerra de talento y para poder contar con el talento efectivamente hay que invertir también en esa dirección. El tema de las mesas de dirección y de los comités de dirección, cómo está impactando la sostenibilidad, pues bueno, saben perfectamente que de un día para otro te cargas la marca. O sea, hay un error, algún problema relacionado con la gobernanza y de un día para otro te carga la marca. Esto efectivamente es algo que importa mucho y además también porque ya no solamente, y lo veremos después, no solamente implica la propia gobernanza de cómo estamos gestionando desde un punto de vista ético nuestra organización, sino también cómo estamos gestionando desde un punto de vista de control, ¿vale? Tradicionalmente ha habido un control superior hacia todo lo relacionado con la información financiera, pero si realmente la información no financiera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Adquiere el mismo peso que la información financiera, hay que poner sin duda alguna un esfuerzo especial también en establecer los controles adecuados para su gestión interna. Y por último, bueno, pues tenemos también ese impacto que que también es importante, que puedes tener en el resto de los grupos de interés y que muchas organizaciones también se lo toman bastante en serio, como también os pondré un ejemplo en unos minutos. En nuestra opinión, las partes que más afectan a la oficina de la dirección financiera son, sin duda, la parte de la regulación, la parte de las oportunidades de financiación y la parte de todo lo que es el gobierno, que serán las tres cuestiones que nos pararemos un poquito en las próximas slides. Pero al final, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí con todo esto? Y es fundamentalmente que estos niveles de exigencia que está habiendo en los mercados para, digamos, equiparar el nivel de control que hay sobre la información financiera, hacerlo a la información no financiera, está exigiendo que los diferentes grupos de interés, también la propia regulación que viene, exige una necesidad de contar con datos en los que se puedan confiar y en los que se puedan tomar decisiones y, por supuesto, unos datos que transmitan transparencia y transmitan confianza para que, de alguna manera, pues todo ese ecosistema que se está elaborando alrededor de la sostenibilidad realmente pues llegue a los objetivos que todos estamos buscando, no solamente de rentabilidad, sino también un poco pues de hacerlo, pero hacerlo bien y de manera responsable. En este sentido, ¿qué ocurre? Pues que también no solamente hay que hacerlo bien, sino también, como decimos, hay que saber comunicarlo. Y para comunicarlo lo que ocurre es que al final estamos en un mundo globalizado y de alguna manera los mercados lo que quieren comparar es manzanas con manzanas. Entonces, también hay un barullo, está habiendo mucho barullo respecto a la necesidad de estandarizar, no solamente recoger fielmente tu información, sino después también tratarla para poder estandarizarla y poder comunicarla de manera consistente a cualquiera que sea el grupo de interés dentro de un contexto de un mundo globalizado. Lo veremos también después en unos minutos. Al final, como os decía, esta necesidad fundamentalmente se nos viene por las tres cuestiones que avanzaba respecto a las implicaciones que tiene la sostenibilidad para la dirección financiera. La primera de ellas, que seguramente la mayoría de vosotros estáis bastante familiarizados, es el tema de la financiación sostenible.
Solo daros unos pequeños datos, ¿no? El Observatorio Español de Financiación Sostenible, pues en el informe que hizo sobre el año pasado, con respecto a 2020, que si bien 2020 no es un año que pueda uno considerarlo un año normal, pero bueno, en definitiva, sí es cierto que, bueno, pues que aumentó cerca de un 66% la financiación sostenible en España, hasta cerca de los 56.000 millones, creo recordar, más o menos, ¿vale? La distribución más o menos entre la tipología de financiación sostenible o no, pues bueno, viene a ser bonos verdes principalmente un 66%, bonos vinculados a sostenibilidad cerca de un 23% y el resto a bonos sociales. Yo creo que aquí hay un punto interesante y es que ha habido un crecimiento bastante importante en los préstamos vinculados a financiación sostenible, ¿vale? En este caso, los conocidos en inglés Sustainability Linked Loans, que suelen seguir una serie de principios que en realidad hoy todavía no están estandarizados a nivel mundial y tampoco a nivel EMEA. Es cierto que está habiendo diferentes iniciativas, como por ejemplo en la iniciativa europea, para establecer qué es un bono verde y qué no es un bono verde, pero fundamentalmente estos préstamos que están vinculados a objetivos de sostenibilidad, bueno, pues exigen de todas las partes que participan, pues un grado de transparencia bastante importante, no solamente respecto a los objetivos que se quieren buscar, sino también respecto a cómo vas a elaborar el reporting y en qué medida vas a asegurar que esos datos que estás dando son fiables, ¿no? Aquí es donde precisamente pues vincula todas las oportunidades que hay a esa capacidad que tienen las organizaciones para realmente compartir fielmente su desempeño en materia de sostenibilidad. En este caso, por ejemplo, pues bueno, también vemos cómo la taxonomía de la Unión Europea pues está siendo un driver de cara a que las organizaciones que realmente quieren invertir en sostenibilidad pues puedan ver en el mercado cuáles son las que realmente están apostando por la sostenibilidad. Es decir, el reglamento este viene a decir fundamentalmente qué es verde y qué no es verde. De todas maneras, os lo comentaré dentro de un momento, pero sí que me gustaría destacar, que no lo he mencionado antes, y es que en materia de financiación pública, que es también un poco, está asociado con la taxonomía, en esos fondos Next Generation, como os decía, por ejemplo, todos los que han sido asignados al Ministerio de Transición Ecológica, todos los fondos que han sido asignados están basados en los 6 objetivos de la taxonomía de la Unión Europea. Es decir, que de ahí solamente van a salir proyectos que realmente contribuyan de una manera significativa a cualquiera que sean los 6 objetivos, que en este caso, pues de momento, pues los que ahora mismo están más en boca de todo el mundo son los 2 que han entrado en actividad este año, que son mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático. Pero tenemos después también economía circular, gestión responsable de los recursos hídricos marinos, etc. Con esto lo que quiero resaltar es que es importante que las organizaciones cuenten con sistemas que les permitan acceder a este tipo de financiación desde un punto de vista de control de la información. Y aquí, por ejemplo, os lo resalto porque precisamente, bueno, pues como os decía, el 91% de los inversores ya están resaltando que la ESG es fundamental para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la pregunta es aquí, oye, ¿y en qué se fijan, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones en las que se fijan, ¿no? ¿Cómo puedo tener yo preparada mi organización para que, llegado el momento, yo pueda realmente, bueno, pues demostrar que efectivamente me lo estoy tomando en serio y de que tengo todos los sistemas y todos los controles adecuados para poder hacer frente a esta oportunidad, ¿no? Bueno, pues ellos mismos dicen, oye, tenemos los ratings de los ESG ratings, que entre otras cuestiones también se meten hasta la cocina para que les reportes sobre tu actividad, pero bueno, esa capacidad que tienen para establecer estándares y para también acceder a diferentes mercados y dar una opinión realmente sólida, pues hace que sea, desde un punto de vista de inversor institucional, uno de los factores en los que se fijan más. Entiendo que depende del tamaño de la organización y de las oportunidades que tenga por delante, puede tener más sentido o menos sentido contar con una de estas agencias de rating que certifique el buen hacer en materia de sostenibilidad de la organización, ¿no? Pero después tenemos otras que ya, en este caso, no dependen tanto
de que la organización pues quiera contar con una agencia de rating para certificar su desempeño. Tenemos directamente que te llaman por teléfono, llaman al director financiero, no seréis, seguramente alguno de vosotros ya me podrá decir que le ocurre todos los días, cómo vienen a presentar diferentes oportunidades de financiación y directamente piden información de vuestro desempeño en un momento concreto, en un momento determinado y a lo mejor puede ser incluso up to date. Es decir, que no tiene por qué ser del cuál ha sido tu desempeño en los últimos 2 años, sino también, oye, cuéntame qué estás haciendo ahora y cómo lo vas a medir, ¿no? Bueno, pues, oye, en este caso exige también que las organizaciones tengan la capacidad para dar una respuesta prácticamente en real time a las necesidades que puedan venir también en este sentido, ¿no? Después, los clásicos reportes de sostenibilidad, que pueden ser muy amplios y variados, no únicamente ese reporte anual, que en este caso en España pues tenemos el EIF para aquellas organizaciones que tienen que cumplir esos criterios, sino después hay otra serie de reportes, por ejemplo, el reporte de la TCFD, ¿no? Que fundamentalmente pues viene a demostrar en cómo te tomas tú, en cuáles son los riesgos y las estrategias respecto a la influencia que tiene el cambio climático sobre tu organización y que, bueno, ya aprovecho y lo digo, muchas organizaciones van a aprovechar esto, aunque todavía no hay información al respecto, para dar respuesta a la ley de cambio climático que está por salir también en España, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente hay una serie de posibilidades de reporting que también, bueno, pues exige de tu organización que tengas que tener, bueno, pues un sistema y un proceso perfectamente especificado para poder dar respuesta a esos otra tipología de inversores que se fijan en tu desempeño, ¿no? Y por último, pues el in-house research, que no deja de ser fundamentalmente pues lo que conocen ya todas las agencias, las empresas de brokeraje y demás que tienen sus propios equipos de research que están constantemente viendo qué es lo que hay en el mercado, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que nos quiere decir esto es que igual que hay una oportunidad, que lo hemos visto anteriormente en materia de financiación sostenible, hay después también, bueno, pues exige también una obligación por parte de las organizaciones para poder realmente adaptarse a esa oportunidad. Siguiendo un poco con lo que os comentaban respecto al tema de la taxonomía, ¿vale? Y de la nueva directiva de sostenibilidad que entra en vigor en el año 2024 sobre el reporte del 2023. Bueno, pues, a ver, aquí hay buenas noticias y malas noticias. No diría malas, pero sí no tan buenas, ¿vale? Veamos siempre desde un punto de vista optimista. A ver, la taxonomía europea, como os indicaba antes, fundamentalmente lo que viene es a establecer desde un punto de vista científico qué es verde y qué no es verde. Ahora mismo, evidentemente, se generó mucha conversación, muchas idas y venidas sobre la introducción del gas, de la energía nuclear, si era verde o no verde. Bueno, más allá de ese bueno, pues oye, más allá de ese tipo de discusiones que creo que son positivas, ya que aportan mayor claridad al propio reglamento, en realidad, al final, tiene una base científica. Y aunque sea ciencia, es cierto que puede haber diferencias de opinión e interpretaciones, pero tiene una base científica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la taxonomía europea no hay que tomárselo únicamente como otra cuestión que tengo que reportar, ¿no? Que en este caso de momento solamente afecta a las empresas que tenían que reportar en el ámbito español el EINF y además eran consideradas de interés público, es decir, las cotizadas o que cumplían una serie de requisitos que bueno, que son de otro ámbito, que son consideradas final de interés público. Al final, la taxonomía hay que verlo también, que decir, oye, en realidad yo tengo que demostrar que para aquello que se considera verde yo estoy dentro de mi organización, todo lo que es la parte de mi negocio, entendido como tus ventas, todo lo que es la parte de mi inversión, entendido como CAPEX, y toda la parte de lo que es operación de mi negocio, entendido como OPEX, yo tengo que demostrar que en la medida de mis posibilidades estoy haciendo lo mejor.
Y que además de eso, pues, oye, para poder acceder a los beneficios que me puede traer, apostar por la sostenibilidad de un punto de vista de costes de capital, pues tengo también que forzarme y decir, poner en mi hoja de ruta que efectivamente voy a invertir en materia, en esta materia, ¿no? Pues para eso viene la taxonomía europea, y creo que es muy positivo y sin duda alguna sentará un referente para el resto de los mercados a nivel global. Después, a nivel de la nueva directiva de sostenibilidad corporativa, la buena noticia aquí, ¿vale? O sea, la mala noticia con la taxonomía no la he dicho, la no tan buena, y es que efectivamente exige de las organizaciones un cambio en la gestión de sus procesos internos para poder dar respuesta a un reglamento que une finanzas con medio ambiente. Y ahí es donde quizás es la no tan buena noticia. En realidad no es mala porque está Workiva para poder ayudar en eso, ¿no? Pero efectivamente las organizaciones tienen que darse cuenta que necesitarán de procesos que unan dos cuestiones que tradicionalmente han estado separadas, ¿vale? Para poder dar respuesta a la taxonomía. Pero más allá de que hoy por hoy seáis una empresa pública, considerada de interés público o no, la Directiva de Informe de Sostenibilidad Corporativa exigirá dentro de 2 años, tal y como se prevé de las informaciones que nos vienen del EFRAG, exigirá que todas las organizaciones que estén expuestas, es decir, todas las que hoy por hoy que tienen que reportar el EINF, tendrán que reportar también su desempeño en materia de taxonomía, ¿vale? Es decir, que si no es hoy, te va a tocar mañana, ¿vale? Y con respecto al tema de la directiva de sostenibilidad, bueno, pues un par de cuestiones. La buena noticia es que trae la obligatoriedad de que se realice una verificación limitada de la información que se presenta. La buena noticia es que esto ya en España era así. En la Unión Europea eran solamente 3 países los que hasta hoy lo habían puesto obligaciones bajo la transposición de la NFRD, Italia, Francia y España. Entonces nosotros, digamos, en España en este sentido estamos avanzando. Pero trae un tema que es importante y es que incluirá también un etiquetado digital, al igual que está ocurriendo con la información financiera, la conocida como taxonomía ISEF, para el etiquetado XBRL de la información financiera, exigirá también un etiquetado digital. Todavía no sabemos en qué forma, pero bueno, esto sí que de alguna manera nos avanza que tendremos que contar también con herramientas que nos permitan hacer frente a esta cuestión. Más allá, por supuesto, de otras exigencias en materia de KPIs que habrá que reportar, que si bien la Ley 11 de 2018 ya es bastante intensa en este sentido, todavía no tenemos visibilidad sobre qué va a tener que reportarse. Por tanto, es necesario que las organizaciones también apuesten por flexibilizar y agilizar los procesos relacionados con la respuesta a la regulación. Y ya no solamente por estas dos que os he mencionado ahora mismo, sino también porque es que, para bien o para mal, yo creo que para bien, vienen cosas nuevas, ¿vale? Cosas que es cierto que algunas se están retrasando, como la que se conocía como taxonomía social, fundamentalmente porque al final muchos estados dentro de la Unión Europea pues ya han desarrollado mucha legislación al respecto de la gestión de los derechos humanos, cadena de suministro, etcétera. Entonces, está siendo complicado, ¿no?, elaborar un marco para poder dar respuesta a una taxonomía similar a la verde, pero en materia social. Pero sí es seguro que nos vendrá la directiva de diligencia debida, de las cadenas de suministro y alguna más que seguramente tendrá que venir, como por ejemplo pues una taxonomía verde mixta, que no será para, por ejemplo, en organizaciones que estén en sectores intensivos en carbono, sino aquellos que no sean intensivos, pero que también se quieran beneficiar de las oportunidades que te ofrece la taxonomía. En todo caso, al final, esto es una obligación. Yo no creo que haya que verlo como tal, pero lo que está claro es que las organizaciones tienen que contar con procesos y sistemas suficientemente ágiles que les puedan ayudar a dar respuesta a esto, ¿no? Y por último, esta tercera cuestión también que está en las mesas de dirección de la dirección financiera es, bueno, pues oye, que al final las obligaciones de la oficina de la dirección financiera aumentan. Aumentan porque incluyen nuevas obligaciones
de, o sea, nuevos datos que tienen que incluir en sus diferentes informes anuales, en los diferentes informes de gestión. Ya depende un poco el nivel si eres cotizada o no es cotizada, estás expuesto también a una serie de obligaciones extra o no, pero fundamentalmente tienen que empezar a incluir dentro de todos estos informes la información relativa a ESG, con lo que a la hora de defender también a los diferentes stakeholders, información, por ejemplo, las instituciones financieras y demás, van a tener que contar no solamente con un conocimiento para entender qué se está haciendo y cómo se está haciendo, sino también, por supuesto, contar con la información veraz y trazable para poder dar una respuesta que, digamos, sea fiable, ¿no? Que al final es lo que exigen los mercados. Y para ello una de las cuestiones fundamentales que ahora mismo está en desarrollo en las grandes organizaciones es contar con un sistema de control interno de la información no financiera. La CNMV ya exige contar con un sistema de control interno de la información financiera, pero de cara a que, como decíamos antes, exista una similitud en cuanto al reconocimiento de la información financiera y la información no financiera respecto al desempeño de una organización y transparencia en el desempeño de una organización, bueno, pues exige entonces pues contar con una serie de controles, de elaborar matrices de control, entender cuáles son los riesgos, dotar también a los equipos de auditoría interna de las herramientas para que puedan también hacer sus respectivos trabajos en materia de información no financiera. Porque, en definitiva, hay una cuestión que hay que tener en cuenta aquí, y es que uno de los temas también relevantes que se esperan en los próximos años también que viene de la parte de la CSRD, y es fundamentalmente que la información no financiera no solamente tendrá una verificación razonable, limitada, como es la que se está haciendo ahora con la EINF y la que se espera con la CSRD, sino se espera también que en un siguiente avance haya también una verificación razonable, lo que se conoce comúnmente como una auditoría de la información no financiera. Por tanto, es momento de ponerse las pilas para asegurarse que, digamos, se puede dar una respuesta en este sentido y no va uno después con el agua al cuello, ¿no? Y por último, después también estamos viendo que, sobre todo, caso de la responsabilidad de los conocidos como Chief Accounting Officer, pues oye, hay que reportar también conforme a la legislación de cada uno de los países en los que se opera, y ya no solamente hay que incluir en muchos de ellos la información estatutaria que se reportaba en su momento, sino también va a empezar a incluir también otro tipo de información. Es decir, que al final no solamente hay que reportar las cuentas, sino también hay que empezar a ver lo que tradicionalmente no se ha seguido de manera exhaustiva, como es el dato no financiero. ¿Vale? Y entonces, hasta aquí, Miguel Ángel, un poco lo que les he puesto en contexto de qué es lo que hay en materia de sostenibilidad, qué es lo que entendemos está afectando. No sé, Miguel Ángel, si hay alguna cuestión antes de pasar a cómo desde Workiva podemos ayudarles. Bueno, disculpadme, me he salido del tema. Una última slide antes de pasar a esa, Miguel Ángel, discúlpame. Y es que de estas tres cuestiones que hemos planteado, al final, lo que nos han contado nuestros clientes a lo largo y ancho del mundo son que lo que le importan son 4 cuestiones en las que ven que para ellos es importante invertir en tecnología ESG. Por una parte, lo que os comentaba del cumplimiento normativo, como es un objetivo en movimiento, necesita la organización ser lo suficientemente flexible y ágil para poder adaptarse a ellos. Después, necesidad de datos confiables y garantías. Entendemos que el dato no financiero está distribuido a lo largo y ancho de la organización con diferentes sistemas, recursos humanos tiene los suyos, medio ambiente tiene los suyos, diferentes procesos y formas de trabajar que necesitan confluir en torno a una misma estrategia, que en este caso es la estrategia de sostenibilidad, y fundamentalmente porque después hay que tomar decisiones alrededor de ellos y después transmitirlos al mercado para, digamos, que de alguna manera permitir la continuidad del negocio y, por supuesto, mejorar la rentabilidad de la organización. Y, por último, todo lo que te ofrece la tecnología que ya conocíamos del proceso de transformación digital,
que hemos vivido en los últimos años es la automatización de los datos. Es decir, que tampoco el esfuerzo en recoger y recopilar, ordenar y reportar, eso suponga un esfuerzo como actualmente está siendo para las organizaciones, sino sea ágil, para poder dar una respuesta en tiempo y forma a los diferentes stakeholders. Entonces, estos son los 4 pilares que nos han ido comentando y que desde Workiva hemos trabajado a través de nuestra herramienta, como ahora os mostraré, para aportar a nuestros clientes la suficiente confianza, el control, la transparencia, la eficiencia y la capacidad de transformación adecuadas para poder hacer frente a estos retos. Entonces, ahora sí, Miguel Ángel, discúlpame, no sé si hay alguna cuestión. Sí, te comentaba, Francisco, que hasta el momento no hay ninguna pregunta en lo que es la plataforma. Si quieres, yo creo que podemos continuar y las preguntas que puedan surgir, aunque sean de la primera parte, pues te las hago al final. Perfecto, muy bien. Vale, pues bueno, al final Workiva es, pues como comentaba al principio, es una plataforma software as a service que está en la nube y que en lo que se refiere a sus capacidades en materia de sostenibilidad, lo que trata de dar una respuesta integral a todo lo que es el reporting, independientemente del grupo de interés, regulación, inversores, etcétera, de una manera automatizada y con la mayor capacidad en la que puedas confiar y puedas dar una mayor rapidez a esa respuesta, ¿no? Entonces, al final, trabajamos todo, ¿no? Desde recolectar datos y con independencia de dónde venga, administrar esos marcos que os comentaba al principio, que son fundamentales para poder para permitir que los diferentes stakeholders puedan comparar manzanas con manzanas. Después, aportar también un elemento de colaboración a todos aquellos que están involucrados en la estrategia de sostenibilidad, sin importar si son más de medio ambiente, si son más de riesgos, si son más de finanzas, sino que todo el mundo pueda colaborar en torno a la misma plataforma. Después, como decía, integrar todos los reportes diferentes que la organización quiere tener, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad, reportes a la Comisión de Sostenibilidad, reportes a los inversores, reportes al regulador, reportes a las instituciones financieras o a cualquiera que sean a los clientes, o incluso también, ¿por qué no?, a los propios empleados de la organización en cuanto al desempeño que se va haciendo en materia de sostenibilidad. Y después, por supuesto, ver cómo está yendo uno con respecto a los objetivos que se había establecido, ¿vale? Entonces, rápidamente, nosotros cuando llegamos a una organización, sin importar su tamaño, lo que nos estamos encontrando es que alrededor de la sostenibilidad, al contrario que ocurre con la parte financiera, pues nos encontramos ante una maraña de Excels, de PowerPoints, de presentaciones, de Words, de correos electrónicos, datos que van fluyendo de un sitio a otro y que fundamentalmente en su mayoría están coordinados por alguien que puede depender del departamento financiero o directamente de un departamento de sostenibilidad o de un departamento de comunicación y relación con inversores, y que en muchos casos pues sí que nos encontramos también que ni siquiera tienen un conocimiento absoluto de lo que hay detrás de ese dato, pero que en definitiva las empresas lo que se enfrentan hoy es a un riesgo operativo elevado y una capacidad limitada para poder dar una respuesta a los diferentes grupos de interés en materia de sostenibilidad. Precisamente por esto, porque su modelo de gestión y de procesos y de gestión del dato, pues todavía no está en los niveles que espera el mercado y, por supuesto, pues nos gustaría a todos como usuarios finales, ¿no?, de cada uno de los productos y servicios, ¿no? ¿Y qué viene a ofrecer Workiva? Bueno, pues fundamentalmente que todo eso desaparezca y propone una plataforma completamente colaborativa a través de sus herramientas propietarias, de documentos, de hojas de cálculo y de presentaciones, con una serie de funcionalidades que permiten conectarse directamente a cualquiera que sea la fuente de donde viene la información. En este caso pueden ser fuentes estructuradas, como es, por ejemplo, SAP, Oracle, estoy poniendo aquí algunos casos para mantener la información perfectamente actualizada, o también otros casos que pueden ser información no estructurada, como puede ser, por ejemplo, pues bueno, pues oye,
empresas que hay una persona que es la encargada de mantener la información, que la recoge de una factura o la recoge de una máquina y la adjunta manualmente dentro de a todo lo que es el proceso al final de gestión del dato, ¿no? Bueno, pues con todo eso, la plataforma de Workiva da la posibilidad de que todo eso desaparezca y todo el mundo empiece a colaborar directamente dentro de la plataforma, aportando, pues, como comentábamos antes, un control y una capacidad, una trazabilidad y una transparencia a todo el proceso, que permite a su vez también una gestión de los riesgos asociados y una agilidad muchísimo mayor. Os voy a presentar aquí rápidamente lo que son dos casos, ¿vale? Que como aquellos que tengáis una visión mayor de la digitalización, pues lo veréis rápidamente. Dos casos de dos clientes reales. Evidentemente hemos quitado los nombres para que aquello pues, no aparezca por ningún lado. Bueno, pues digamos los retos a los que se enfrentaban, ¿no? En este caso tenemos dos tipos de organizaciones. El primer caso pues, es una organización que tiene una gran parte de sus procesos están en la corporación, pero después tienen bueno, pues una serie de unidades de negocio y fábricas deslocalizadas a lo largo de, bueno, pues de Estados Unidos y América, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de todo lo que es la elaboración del estado de información no financiera y otros reportes de sostenibilidad, pues todo eso se hace a través de correo electrónico, a través de Excel, a través de documentos, lo que hace que, bueno, pues que haya muchos datos confidenciales sobrevando el correo electrónico, sea muy difícil hacer un seguimiento a qué información y quién es la que me tiene que dar. Es difícil también de gestionar los diferentes controles y approvals asociados a cada uno de los datos que posteriormente habrá que entregar tanto a lo que es el verificador como es al equipo de finanzas para que lo pueda incluir en su informe anual. Bueno, en definitiva, imposibilidad para colaborar en tiempo real y después todas las campañas de gestión del dato pues también son lentas y costosas, ¿no? Con lo que, en definitiva, pues te encuentras con una falta de control y trazabilidad de toda tu información, ¿no? Además, ¿qué ocurre? Pues que una vez que recibes esta información la tienes que, digamos, bueno, pues tocar de alguna manera para dar respuesta después también a los diferentes marcos que te servirán para ofrecer una respuesta estandarizada a cualquiera que sean los diferentes stakeholders externos, como pueden ser analistas, inversores o agencias de calificación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo esto lo que hace es que los equipos de sostenibilidad o los equipos de finanzas, cuando tienen esta responsabilidad, pues tengan una dificultad para dar una respuesta rápida y de manera efectiva a los diferentes stakeholders, haciendo que sea un time to market lento y costoso, ¿no? Entonces, a este cliente en concreto, lo que se le propuso es que, como os decía, como os adelantaba antes, Workiva fuera la plataforma con la que pudieran, a través de las diferentes herramientas propietarias que ofrecemos, no solamente vincular toda la información relacionada en materia de finanzas, ¿vale? Todo lo que es el dato financiero tradicional y su respuesta a la taxonomía ISEF, sino que además también utilizaran la plataforma nuestra para todo lo que es la gestión de la información no financiera, tanto cuantitativa como cualitativa, conectando Workiva a los diferentes sistemas estructurados que tenían a nivel corporativo y después también conectando Workiva a las diferentes fábricas y diferentes empleados que no disponen de un sistema estructurado para conectarse para poder mantener sus propios datos y que a través de Workiva meten la información, adjuntan las evidencias y a partir de ahí ya empieza todo el proceso de consolidación que se hace automático de manera en Workiva. Todo esto que permite una colaboración en tiempo real, es decir, que tú eres capaz no solamente de hacer una campaña de datos al año, sino de hacer varias campañas de datos. ¿Por qué? Porque rápidamente te puede descargar up-to-date toda la información, por ejemplo, que te puedes encontrar en SAP o en Workday o en cualquiera de los sistemas que hay, Salesforce, etcétera, ¿no? Y después, bueno, dentro de Workiva, también con todas las funcionalidades y todo el potencial que tenemos, pues les permiten gestionar de manera digitalizada todo lo que es la respuesta a los diferentes frameworks y estándares. Nosotros, pues, soportamos GRID, TCFD, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, SASB,
el CDP bueno, y también pues seguimos invirtiendo, aunque nuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier framework, sea propietario del cliente o cualquiera que esté por venir. Y después, por supuesto, toda la taxonomía de la Unión Europea digitalizada y otra cuestión importante es que nuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para que el propio verificador y los maquetadores directamente puedan meterse en la plataforma a realizar su trabajo, con lo que también puede, de alguna manera, reducir los costes asociados a la verificación y, por supuesto, limitar el tiempo que se dedica a ello y, por supuesto, con la maquetación y demás, ¿no? Y, por último, pues, oye, al final lo que estamos buscando, ¿no?, es dar una respuesta eficiente y rápida a los diferentes grupos de interés. Este segundo caso es un poco diferente, pero al final el mensaje aquí es que nos adaptamos al sistema de gobierno de la organización. Y es que este otro caso, bueno, pues todo lo tienen deslocalizado, ya utilizaban Workio para su reporte en materia de información financiera, pero aquí lo que ocurre es que a nivel corporativo lo tienen todo deslocalizado en diferentes unidades de negocio y en cada una de estas unidades de negocio hay diferentes responsables del dato que son los que después recogen esta información de lo que se conoce como ESG, ¿no? Que pueden también haber sistemas estructurados o no, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que, bueno, pues a este nivel tienen que, primero se les pide la información a este nivel y después se les pide a la información, digamos, al que genera el dato, ¿no? Y ahí, pues bueno, aquí nos encontramos una dificultad extra porque lo que ocurre es que los diferentes equipos, tanto de finanzas como de sostenibilidad involucrados en este dato, les es muy complicado por su sistema de gobierno en ver dónde viene el dato y tienen que confiar en la información que les proveen cada una de las unidades de negocio. De nuevo, los mismos problemas, correos, documentos, múltiples versiones, falta de control, trazabilidad, etcétera, ¿no? Y lo mismo ocurre con la parte de gestión de frameworks y la respuesta a los diferentes grupos de interés. Bueno, pues Workiva en este caso lo que propone efectivamente es que, al igual de la manera anterior, todos los sistemas y personas que contribuyen a la información utilicen Workiva en un entorno colaborativo. Este es el dato más importante, porque no solamente va a poder, cada una de las unidades de negocio va a poder gestionar dentro de la plataforma de Workiva los datos relacionados con ESG, sino que además toda la información de la corporativa a nivel corporate van a poder estar al tanto de lo que está ocurriendo tanto en este primer nivel como en este segundo nivel, aportando muchísimo mayor claridad y muchísima capacidad de poder hacer seguimiento a todo lo que es la gestión de la información. Y, por supuesto, al igual que antes, lo mismo. Tanto el verificador como lo que es la taxonomía y todo lo que es la gestión está absolutamente, los diferentes frameworks, está absolutamente digitalizada, permitiendo a su vez también no solamente aportar muchísimo mayor control a todo lo que son los informes anuales, el reporte integrado, sino también a diferentes informes que pueden ir desde las diferentes unidades, que vayan a diferentes unidades de negocio, sino que también después a los diferentes comités, analistas y demás. Y bueno, un poco ya por resumir, quedan unos minutos. Bueno, pues tenemos al final nosotros dentro de Workiva, pues nos adaptamos a cada cliente, pero os ayudamos con la gestión tanto de vuestros marcos estándares, con todo lo que es la recopilación de datos, la automatización de estos sin importar el modelo de gobernanza que tengáis, ya que nuestro modelo pues no es en base al número de licencias, es independiente. Nos adaptamos, os damos la posibilidad de tener informes dinámicos que solamente con un clic estén totalmente actualizados, up to date y con el nivel de desglose de información que cada uno estime oportuno. Y después, además, bueno, pues esa capacidad que tenemos para dar respuesta a diferentes obligaciones en materia de reporting dentro de Workiva, bueno, pues también nos sitúa a nosotros en una situación también un poco privilegiada, ya que contamos con toda la experiencia para que cuando llegue ese obligado digitalización del dato, pues, bueno, pues rápidamente con Workiva se pueda también responder a ese dato digitalizado. Con esto, Miguel Ángel, yo creo que damos a la sección de preguntas. Me he extendido un poquito más de lo que pensaba. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Si quieres, creo que puedes pasar a la siguiente página y así, por si acaso alguien quiera apuntar vuestros datos. Te traslado alguna pregunta que ha habido. Una de ellas realmente es si Workiva
yo creo que va un poco relacionado a todo lo que es el tema de ESG y hasta qué punto a qué empresas afecta, ¿no? Porque hay dos preguntas que están bastante relacionadas. Una es si se pueden establecer los plazos de cuándo una empresa debe estar en toda esta materia de ESG, si realmente en función del tamaño, del sector, pues pueden existir unos plazos, si hay que prepararse para el año que viene, para dentro de 2 años, o si se tenía que haber preparado uno ya el año pasado. Yo creo que es importante definir esto. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta sobre para qué tipologías de empresas Workiva podría tener sentido. Bueno, pues a ver, fundamentalmente, por nuestra experiencia, las empresas que de alguna manera estén obligadas a reportar información no financiera serían, de una manera o de otra, serían aquellas que podrían tener un interés superior en contratar una herramienta tan potente y que les permite hacer tantas cosas como Workiva, ¿vale? Eso no quita que efectivamente nosotros valoramos cada caso en función a las necesidades y a las iniciativas y objetivos que tenga el cliente. Pero si me dices, digamos, algo que pudiera tener sentido, es aquellas que estén obligadas a reportar información no financiera. A partir de ahí, por supuesto, todas las organizaciones que estén en que de alguna manera u otra accedan a los mercados de capitales o quieran acceder a los mercados de capitales, aquellas organizaciones que quieran acceder a nuevas tipologías de inversores, aquellas organizaciones que quieran también de alguna manera ordenar su casa. Aunque suene así un poco fuerte, ¿no? Pues todas ellas, desde luego, de una manera o de otra, Workiva, ya no solamente con nuestras soluciones de ESG, sino también con otras soluciones, les podemos echar una mano. Respecto a la segunda pregunta, Miguel Ángel, y me decías el tiempo de implementación. Esa es una de las grandes elementos diferenciadores de Workiva. Al ser una herramienta software as a service, nuestros tiempos de implementación son bastante cortos. Punto uno, respecto a la implementación, nosotros la hacemos a través de partners. Nuestros partners en España son Deloitte, KPMG, Price y Accenture. ¿Vale? Son los 4 partners con los que trabajamos en España. Y de media, ya te digo que depende un poco de la complejidad del cliente, pues la implementación suele estar en torno a 12 semanas, ¿vale? 16 a lo máximo y en algunos casos hemos visto también que se han ido a las 8 semanas. En materia de SG, creemos que 12 semanas, pues mira, los casos estos que os presentaba, 12 semanas es el tiempo que se les ha dado para implementar la plataforma. Muy bien. Me ha parecido que has hecho algún comentario respecto a 2 ERPs. ¿Se puede vincular realmente a cualquier ERP, vuestra plataforma? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros en Workiva disponemos de una serie de conectores, como lo llamamos nosotros, que nosotros mismos mantenemos. Os hemos puesto unos ejemplos ahí, SAP, Oracle, Salesforce, etcétera, que nosotros mismos nos encargamos de mantener. Tenemos alrededor de 60 conectores de esa tipología. Pero bueno, también tenemos la posibilidad de conectarnos a cualquier otro tipo de software a través de nuestra solución API. Es decir, que no, en ese sentido somos agnósticos y bueno, eso es una cosa que ya sería de hablar con el cliente en función a lo que pueda necesitar en ese momento. Muy bien. ¿Y el modelo de precio que utilizáis? El ¿Cómo se basa? modelo de ¿En función precio, de qué es? esa pregunta es un tanto complicada de responder, pero bueno, fundamentalmente uno de los factores efectivamente que tenemos en cuenta, bueno, pues es el tamaño de la organización y después también, bueno, pues el número de soluciones que pueda recoger para, bueno, dar respuesta a las iniciativas y retos que tienen en cada momento. Ok, pues muchísimas gracias, Francisco. Bueno, yo como siempre he anotado una serie de mensajes que creo que son interesantes el recordar. Pues, por ejemplo, que la sostenibilidad tiene que ser rentable y que la rentabilidad, lógicamente, también tiene que ser sostenible. La importancia del empuje de los consumidores, especialmente de lo que son las nuevas generaciones, para poder entrar en todo el tema de información sobre sostenibilidad, que tanto información financiera como no financiera deben estar al mismo nivel y que hay una necesidad importante de establecer esos controles. Lógicamente, necesidad de tener datos fiables, transparentes, y muy importante, que hay que saber comunicarlo a todos los grupos de interés.
Luego, un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que el 91% de los inversores destacan que ESG es fundamental para la toma de decisiones. Creo que es importante que estas cuantificaciones las tengamos en cuenta porque yo creo que nos ponen sobre la mesa la importancia de los temas que tratamos. Luego, que igual que hay una oportunidad de financiación sostenible, también hay una obligación por parte de las compañías para acceder a esta financiación y de ahí es de donde viene toda la obligación de esta información de ESG y oportunidades que nos ofrecen empresas como Workiva. Y luego un tema muy importante, ¿no? Y es el tema del cambio de los procesos para dar respuesta a la taxonomía. Hay que tener sistemas de control interno y especialmente para todo el tema de la información no financiera. Lo último que tenía anotado de destacar es el tema del riesgo operativo, que es elevado y que si se tiene una capacidad de respuesta limitada para dar respuesta a los requerimientos de sostenibilidad, pues que realmente tienes un problema. Bueno, pues espero que os haya resultado de interés. En el Congreso Nacional de Finanzas que tendremos el 22 de noviembre, tendremos una mesa sobre sostenibilidad en la que además también participará Workiva, en la que entraremos en profundidad también en todo lo que es la visión del tema de ESG y sostenibilidad en lo que es el área de finanzas de una empresa. Muchas gracias a todos, muchas gracias Francisco, muchas gracias a Workiva por esta presentación. Y a todos vosotros esperamos veros en el siguiente webinar la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Perdona. Perdona. Es que nos preguntaba un participante, así una entrada de una pregunta de última hora, y es ¿cuándo calculas que saldrá adelante la ley de cambio climático? Bueno, la última noticia que tenemos al respecto es que en junio, creo recordar, pues se cerró a finales de junio se cerró las ronda de preguntas al mercado sobre qué, cómo y cuándo habría que reportarlo, pero de momento no hay claridad sobre cuándo habrá que hacerlo. Entendemos que a lo largo del último trimestre de este año, principio del que viene, ya tendríamos que tener alguna noticia. Ok, muy bien, pues nada, ya ahora sí que damos por cerrado y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.